Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a un buen amigo, coterráneo y colega de Megavisión, Julio Valdivieso. Buenos días, un gusto, Alfredo, compartir micrófono contigo. Gracias. Tú te has hecho famoso porque casi todos los días salís en programas. No, lo que pasa es que la coyuntura se prestó por la formación de abogado, el hecho de dar una opinión en cuanto a lo que había pasado con este tan sonado proceso abreviado en el caso del expresidente Saca. No, y ya lo vamos a tocar, pero el tema de este segmento es lo que yo considero, Julio, es la implosión institucional aquí en El Salvador. Y quisiera comenzar por la Corte Suprema de Justicia. Es vergonzoso que a estas alturas todavía no tenemos una sala de lo constitucional y se están violentando los derechos jurídicos del ciudadano salvadoreño. A mí lo que más me preocupa, Alfredo, en este tipo, en el programa del viernes tuvimos, dijéramos, un punto de diferencia con Carlos Araujo, porque bajo el argumento de decir, mire, no importa que nos tardemos lo que tengamos que tardar con tal de que el producto sea bueno. Eso es como decir, bueno, entonces esperemos hasta diciembre, tal vez por cansancio llega. Yo siento de que hay como una aceptación tan pasiva por parte de todos en el hecho del incumplimiento reiterado de los plazos constitucionales a lo que la Asamblea Legislativa está obligada. Y te voy a decir que no es la primera vez. Ya este país estuvo 30 días sin Corte Suprema de Justicia, 7 meses sin Consejo Nacional de la Judicatura, y ya vamos a cumplir 30 días sin el actuar de tener conformado uno de los órganos de Estado, ¿verdad?, que es dijéramos, el equilibrio entre los otros dos del poder del Estado. En mi criterio no hay justificación para no elegir, simple y llanamente espero equivocarme, que no vaya a ser otro reparto de cuotas partidarias. Espero equivocarme, digo, porque si hay consenso en cuanto a los perfiles que han definido la trayectoria, no veo razón por qué no hay. Se esperaba que el día viernes se decidiera. Llegamos esta semana y estaríamos esperando qué es lo que va a pasar con la elección. Ahora, fíjate que a mí no solo es el tiempo el que me incomoda, por ponerlo suave, es la estructura y la manera de hacer las cosas. Yo creo que así como necesitamos reestructurar nuestro sistema electoral, especialmente el legislativo, necesitamos reestructurar los procesos para tener una Corte Suprema de Justicia. Fíjate que leía hace poco, no solo estás definiendo, dijéramos, el órgano judicial, sino el nombramiento hacia abajo, que es la estructura del órgano judicial. Es decir, los garantes de que en este país se respete el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Y quizás esto se ve mal, o mejor dicho, más acentuado en las provincias, en nuestros pueblos. Aquí a diario hay injusticias sobre muchas personas que no pueden defenderse por razones obvias, que no tienen un abogado, y entonces hacen y deshacen. Entonces creo que la importancia de definir un perfil de un magistrado que reúna requisitos de independencia, de idoneidad, de probidad, porque a su vez eso va a reflejar hacia abajo también la exigencia hacia los subalternos. Entonces no solo estás eligiendo una Corte Suprema de Justicia, estás eligiendo a los garantes de todo un sistema judicial, ¿verdad?, que dicho sea de paso, fue cuestionado seriamente, ¿verdad?, por el fiscal general en un momento determinado, ante la falta de credibilidad del mismo. Entonces, yo creo que no deberíamos de seguirle dando. No hay razón, la única que yo puedo entender es que no hay acuerdo entre las partes. Y no existe la voluntad política, porque para mí lo primordial debería de ser hacer una transición hacia un esquema similar al de los Estados Unidos. Elegir de por vida a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y hacerlo gradualmente, cada 2 años o cada 3 años, y así obligar a la clase política
a elegir al mejor elemento, ya que lo vas a tener de por vida. En Estados Unidos eso ha funcionado muy bien. Y te digo, y se toman en cuenta porque tú ves que cuando hay un presidente liberal, en el sentido norteamericano de la palabra, demócrata, eligen al miembro que a ellos les simpatiza, y cuando llega un presidente republicano, que es lo que acaba de hacer Donald Trump ahorita, propone a uno que vaya más de acuerdo. Entonces se va generando un balance filosófico en la Corte Suprema de Justicia, y se garantiza la calidad. Tú has planteado una de las tesis más discutidas a nivel de gremio, y no solo en el caso dijéramos, de la Corte, sino en los plazos de los demás funcionarios que tienen que ver con el Estado. Por ejemplo, se discutía mucho de por qué al fiscal se le da 3 años y no se le da por lo menos un plazo de 6 años, que eso le permitiría a la Fiscalía afianzarse. Pero imagínate en la plano de la realidad, nombras un fiscal. Para que conozca la institución y la forma se tira 1 año. 1 año de ejercicio, porque el siguiente ya va para afuera y ya no tiene mayor rango de acción. Y se ve sujeto, dijéramos, a chantajes políticos, sujetos a acuerdos políticos, etc. Si tuviera, un periodo más largo, hubiera un poco más de estabilidad, incluso para el mismo fiscal. Pero existía la otra posibilidad. Imagínate, no sale mal tener que aguantarnos. Sí, pero fíjate que, de nuevo, yo soy gran admirador del sistema americano. Allá la figura del fiscal es el Attorney General, y el Attorney General lo pone el presidente electo. O sea que, siguiendo esa tesis, debería de ser un fiscal por 5 años. Como mínimo. Como mínimo. Y arriba tener a una Corte Suprema de Justicia bien balanceada. Bien balanceada, que es el equilibrio. Correcto. Además, creo que debería yo soy del criterio que los que lleguen ahí tienen que tener un perfil por lo menos de unos 20, 25 años de carrera, ¿verdad? Con cierta edad, que peine canas, no por la sapiencia, sino por el equilibrio, bueno, la sensatez. Ahí te descartaríamos a ti. La sensatez que debe tener. Es que mira, Alfredo, quieras o no, uno de los hombres más poderosos de este país es el fiscal general de la República. Entonces tiene que recaer el nombramiento en una persona sensata, prudente para la toma de decisiones por las consecuencias. Correcto. Yo sí creo, no solo en el caso del fiscal, sino también en el caso de la Corte, igual debería de ser gente con bastante experiencia. Por ejemplo, he criticado fuertemente la forma de elección. Creo que el Consejo Nacional de la Judicatura debería de promover solo los jueces de carrera, y que los abogados en el libre ejercicio de la profesión no fuéramos por elección. Pero aquí hay jueces muy decentes de carrera que no se han promovido. Entonces, ojalá todo esto nos lleve a una reflexión. Creo que llegó el momento de empezar a pensar si en realidad querés separar la Sala de lo Constitucional de la Corte y forjarlo como un tribunal aparte, para que puedan enjuiciar incluso resoluciones mismas de la Corte. Discutámoslo, no nos cerremos. ¿Nos conviene o no un gobierno de jueces? Bueno, de hecho lo hemos tenido, pero entonces digámoslo ya muy claramente. ¿Qué queremos? Un tribunal de lo constitucional que incluso puede enjuiciar eso. Discutámoslo, ¿cuál es lo que más nos conviene? Démosle estabilidad al país. Muchas de las inversiones de este país no vienen porque no tienen la seguridad jurídica y le cambian reglas del juego de la noche a la mañana. Y hay algunas inversiones que están pensando irse. En irse, es decir, si ni siquiera garantizar las que tenés, mucho menos vas a traer para acá. Entonces, creo que el tema de la seguridad jurídica en el país es determinante para que en los próximos quinquenios pueda en realidad este país despegar. Quiero terminar con esto. Si no entendemos que si aquí no hay inversión, que si aquí no hay trabajo y si no generamos las condiciones, este país no va a arrancar aunque tengas a Mandraka de presidente. Y no es viable. Pasemos al próximo estadio, que es el estadio electoral. Otra de las instituciones, en mi opinión, que está implosionando es el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí, pues, con lo que estamos viendo con Nayib Bukele, obviamente el tribunal está al servicio
de los partidos políticos grandes. Yo no apoyo a Nayib Bukele en ningún sentido de la palabra. Ahora, yo sí creo que tiene el derecho de participar en el proceso electoral, no solo porque es una alternativa, sino que porque se le da legitimidad al proceso. Yo estoy de acuerdo, que participe cumpliendo los requisitos que establece el propio código. Es decir, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, a mí específicamente en la cancelación del CD, yo esperaba una motivación más razonada, sobre todo de parte del presidente, a quien yo respeto mucho, del Tribunal Supremo, ha sido decano en la Facultad de Derecho, y entonces la motivación de su voto concurrente no me pareció, sobre todo porque él había participado en la inaplicabilidad de una sentencia, y me llamó aún más la atención cuando el doctor Cardosa razona el voto contrario, estableciendo las razones. Pero al final te quiero hacer la lectura política. Creo que se cometió un error en ese abordaje. Yo creo que mejor se le hubiera permitido al señor Bukele correr por el CD, porque eso le implicaba nada más un diputado sin estructura territorial. Ahora el señor Bukele tiene 10 diputados con posibilidades de una llave dentro de la Asamblea Legislativa y con estructura territorial. No, y lo que está atrás de Gana. Los americanos, que vos sos amante, dijéramos, de la tradición, no free lunch, dicen. No free lunch. Entonces debemos de entender que hay, creo de que debe dejársele participar, que bueno, de hecho ya está como candidato del partido Gana. Creo que lo único que le podía opacar es la inhabilitación por cualquier situación de algún hecho imprevisto que se le venga, porque por lo demás creo de que ya están tiradas las cartas, van a haber 4 candidatos, ¿verdad? Y si Arena no gana en primera vuelta, lo veo complicado para la segunda por las alianzas que van a haber. Así es. Y fíjate que yo vuelvo a lo estructural. Yo creo que nuestro sistema electoral da vergüenza. O sea, primero, los requisitos que se ponen para generar un partido político nuevo son exageradamente difíciles, diseñados para que no haya competencia en los partidos incumbentes. En Costa Rica, que es un ejemplo de democracia, los requisitos son mínimos. Otra cosa, ¿qué es eso de estar cancelando partidos? O sea, en Alemania, cuando un partido no saca más del 5%, el castigo es no poder tener representación legislativa hasta que saque el 5%, pero nunca lo eliminan. Así es. Entonces, no sé, me parece que a mí estructuralmente, y eso que no hemos hablado de la distritación del voto. Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que antes de la reforma, ¿cuál era un motivo de cancelación? Que vos no sacaras el 3% de la elección, de la última elección para esto. Pero como nuestro sistema es proporcional, entonces modificaron la ley y dijeron, miren, o sacás 50,000 votos, quitaron el porcentaje, o tenés una representación legal, porque en el país, por el sistema de residuos, hay departamentos que metes un diputado. Que eso de los residuos es una perversión. Lo que pasa que fue, dijéramos, como una visión del constituyente de que la representación proporcional abonaba al pluralismo político. Entonces, eso ha sido, y muy cuestionado ahorita, porque aquí tenés diputados de 5,000, 6,000 votos, diputados de 24,000, 25,000 votos, dependiendo del cociente electoral que se tenga. Entonces, creo que vamos a llegar. ¿Por qué 84 diputados? Te preguntaría yo igual, cuando originalmente eran 60. ¿Por qué? Porque cuando se elimina la plancha nacional, eso se suma a los... Creo que también llegó el momento de decir, en realidad son suficientes. No, y además está el negocio de la política. Entre más diputados, más negocio. Y hay otro negocio que, bueno, quizás si te has dado cuenta no lo has visto. Es el hecho de que un partido político, entre más grande es o tenga más representación, es más difícil de controlarlo. Pareciera, dijéramos, contrasentido, pero entre más pequeño un partido político,
es más fácil de controlar a los diputados. Y aquí hay partidos políticos con menor representación que mandan más. Actualmente, ¿cuántos diputados tiene Arena? 35 diputados, o 37 creo, diputados. Pero no manda. ¿De qué le sirvió tener 37 diputados si no llegó a los 43? Pero si le sumás al PSN o a Gana, entonces tiene mayoría. Ahí va el negocio. Entonces, ¿qué te digo? El con menor representación legislativa tiene más punch y más poder en la práctica que el que tiene mayor representación. No, y mira, para mí la única solución es la distritación del voto. Ojalá, yo también comparto eso. La distritación del voto y la reducción de los requisitos para ser partidos políticos. Yo incluso voy más allá. Yo creo que no debería de cancelarse un partido político. No, tampoco. No debería de cancelarse, es decir, sí ponerles barreras electorales, de ponerles mínimo y obligarlos, forzarlos, si se quiere, a levantar hasta ese mínimo, pero no cancelarlo, sino decirle, vaya señor, vuelva usted a cautivar ese voto y si llega a un 3, 4, 5%, pues volvería. No, fíjate que yo creo que nos debemos de ver en las democracias más desarrolladas, digamos en España. Yo soy partidario del PP, pero había mucha gente que estaba descontenta con el PP, se crió Ciudadanos. Correcto. Está el Partido Socialista, mucha gente desencantada del Partido Socialista, crearon Podemos. O sea, en Alemania, mucha gente que estaba descontenta con el CDU y con el CSU, crearon alternativas para Alemania, que algunos los acusan de ser de extrema derecha, yo no lo creo, aunque tenga ciertos elementos, pero hay alternativas, Julio. Aquí no. Aquí no tenemos que tragar lo que tenemos. Lo que pasa es que volvemos al punto que siempre hemos discutido contigo. Mientras las reglas del juego sean las mismas, el juego no lo vamos a cambiar. Así es. Es decir, hacemos una verdadera reforma electoral donde te permita pedirle rendición de cuentas a tu diputado. Actualmente, los diputados representan al pueblo entero y no están ligados a ningún mandato imperativo. Pero el diputado de Morazán, por decirte, ¿qué crees que le va a interesar? ¿Algún problema de Aguachapán, de Santana? No, pero si fuera por distrito la representación, yo no me siento representado por el de San Miguel cuando vivo en San Salvador. Entonces, creo que debemos de llevar a esa verdadera reforma electoral. En el próximo segmento quiero que hablemos de la otra estructura asediada, porque esa es la palabra, asediada, la Fiscalía General de la República. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Julio, está la Fiscalía General de la República, en mi opinión, asediada porque ha tomado una decisión en el caso Saca innovadora, aunque ya estaba contemplado en nuestro sistema judicial, pero a mucha gente, y yo como no soy abogado, le cedo la opinión a los ilustres amigos abogados, porque yo sí creo que tenemos un buen fiscal. Yo igual. Yo creo que el puesto, te dije en el programa, es uno de los, dijéramos, puestos más importantes. El fiscal, erróneamente, la gente lo cataloga como el acusador, como el inquisidor. El fiscal general de la República en el país es el garante de la legalidad. Es al cual tiene más de 13 funciones constitucionales. Una de ellas la representación del Estado. Es el abogado por naturaleza del Estado. Lógicamente, no habíamos tenido, al igual que con la Sala de lo Constitucional que acaba de salir, como dijéramos, una marcada posición. Casi siempre la Fiscalía se había limitado, dijéramos, a acusar, no tenía mayor incidencia. Creo que el rol que le ha dado este fiscal, y te advierto, yo no lo conozco, sé que es un fiscal de carrera, estuvo mucho tiempo en la Fiscalía,
Entonces, pero sí me parece a mí, en mi carácter de colega de abogado, que me da, dijéramos, seguridad que está tratando de querer ser garante de la ley, sea quien sea. Yo creo que el mensaje que tiró, no solo en unos casos, en varios casos, es decir, yo voy a aplicar la ley y no le voy a interpretar porque sea de uno u otro lado. Eso quiero creer, ¿verdad? Y creo que al final los hechos van a demostrar más si lo que estamos diciendo es lo correcto. Entonces la Fiscalía, al igual que la Sala de la Constitucional, se vuelve como atractiva, si tú lo querés ver, como un instrumento de poder, ¿verdad?, para algunos que creen que todavía pueden manosear el sistema. Ahora, yo vi una entrevista del fiscal en un canal de televisión y me pareció que explicó bastante bien los motivos que tuvo para hacer este proceso abreviado. Ahora, a mí esos motivos me dejan mucha preocupación. No por el hecho de que se haga el proceso, porque creo que es lógico lo que está haciendo, pero si el fiscal general es temeroso de que la ley aquí no se aplique y que no se imparta justicia y que por eso hace uso de ese recurso, yo como ciudadano de a pie, digo, si el fiscal general tiene ese temor, ¿en manos de quién estamos? Mira, lo que pasa es que me imagino que lo que trató de decir el fiscal es que someterse a un sistema como el nuestro, que tiene un montón de recursos, no solo de la primera instancia, sino de la segunda, incluso de la casación, dice, ese riesgo controlado que tenemos los abogados, porque nadie puede garantizar, Alfredo, el 100% del resultado de un juicio. Es decir, no sabes. Entonces, ¿qué pasa si se gana un caso en la primera instancia? Que el que pierde te apela. O viceversa, si perdés, el que gana va a apelar. Y al final este tipo de casos se terminan definiendo en una instancia superior. Entonces son valoraciones que me imagino hicieron los fiscales y también la defensa. Este procedimiento, mejor yo le llamo proceso abreviado, implica tres cosas. Presupone, primero, una sanción y supone garantía de una condena. Es el primer elemento que tiene. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía? Bueno, hago todo un análisis de con qué prueba cuento. Hago todo un análisis del tiempo que voy a tardar en irme por el juicio ordinario y veo las expectativas y probabilidades de un fallo. Porque si yo estuviera 100% seguro, entonces ¿cuál es el chiste de que voy a negociar? Igual la defensa. La defensa, si estuviera 100% segura de la inocencia, yo ¿por qué te voy a aceptar bajo el criterio de la confesión la imputación de un delito? Entonces, ¿qué hizo? Esto se llama un procedimiento especial que fue, dijéramos, introducido en la legislación nuestra porque es nuevo. En el derecho anglosajón, específicamente en Estados Unidos, la misma embajadora dijo, el 95% de los casos en Estados Unidos se solucionan por este proceso. Pero en El Salvador no funcionaba. Se introduce, pero en el 2010 sufrió una reforma. Hasta antes de eso había una limitante para usar este tipo de procedimiento, y es que no operaba para aquellos delitos que tuvieran pena arriba de 3 años. Ahora con la reforma se eliminó, y cualquier delito, y cuando te digo es cualquier delito, está sujeto a este tipo de procedimiento. Pero cuando se dice procedimiento abreviado, no quiere decir que se va a apartar y que simplemente nos vamos a ir. Quiero terminar con esto porque mucha ciudadanía, con justa razón, se ha indignado al decir, mire, solo 25 millones, mire, solo 10 años le van a dar a una persona. No, esto funciona de la siguiente manera. El régimen que establece el proceso abreviado simplemente se limita a la pena. El tema de civil, el tema de dinero, eso se regula de una manera diferente. No es cierto, los 25 millones es lo que le han ubicado, pero hay que esperar a ver a cuánto lo va a condenar el juez. O sea, dentro de mi óptica, el artículo 417 y 18 que regula el procedimiento abreviado se refiere única y exclusivamente a la pena.
no a las consecuencias civiles ni a los daños civiles provenientes de un delito. Por lo tanto, no es cierto. Y lo último es que ¿qué es lo único que va a respetar el juez? Porque el juez va a tirar la sentencia. Si el juez, después de evaluar toda la prueba que le han metido las partes, llega a la conclusión que es culpable la persona, como efectivamente presumo, por la confesión, entonces procede a condenarlo. ¿Qué es lo que no puede hacer el juez, Alfredo? Ponerle una sanción más arriba de lo que la Fiscalía le ha pedido, producto del acuerdo que hubieron entre las partes. Entonces, a mí, en lo personal, creo que sentó un precedente la Fiscalía. Y un precedente muy fuerte en el sentido de que asegura una condena bajo una de las pruebas más robustas que existen en nuestro sistema. ¿Cuál es la confesión? Es que nadie ha entendido que es producto de una confesión, es una declaración del imputado que solo le perjudica o aprovecha a él. Porque si hubiera sido testigo criteriado, otro, pues alguien duda, ¿verdad? Bueno, el otro se vendió. Pero se han puesto a pensar que esta condena, la base y la robustez que va a tener, es la propia confesión del imputado, en este caso de un expresidente de la República. Entonces siento yo que es una medida ejemplarizante en el sentido que es el primer expresidente que tenés condenado. Porque con todo respeto también en el programa del viernes dijeron, mira, procesaron al expresidente Flores. Momento, les dije. El expresidente Flores, le guste o no, murió siendo una persona inocente, porque la presunción la tenía. Nunca aceptó el expresidente Flores el cometimiento de un delito. Por lo tanto, legalmente hablando, aunque para algunos no lo quieran, el expresidente Flores murió siendo inocente. En este caso, quiero decirles con todo el sentimiento propio, es que hay una condena, es decir, ahora, comprobada. En el caso de Flores, está la responsabilidad civil. Correcto. De hecho, la ejercitó el fiscal. La están ejercitando. Por eso te digo que no comparto el hecho que diga, mire, lo condenaron a 25 millones. Mi criterio es que la responsabilidad civil no lleva consigo la extinción de la responsabilidad penal, sino que cada una va por distinto camino. Ahora, dentro de mi ignorancia, Julio, cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué solo 10 años con todo lo que se robó? Creo que el fiscal en ese programa que te estoy mencionando dijo, bueno, aquí en Centroamérica hacían condenados, en Costa Rica puso ejemplo de 3, que al que más le cayó fueron 5 años. Así que... Además, existe una regla para la fijación en este tipo de procedimientos. Es que hay que entender, el procedimiento abreviado lo que hace es que cambia las reglas del juego en el acortamiento de las etapas procesales, pero esto va a estar sujeto a la sentencia de un juez, al pronunciamiento de la condena. Puede ser que el juez no lo acepte, porque no reúne los requisitos de procesabilidad. ¿Me entiende? Lo que el juez no puede decir, mire, ¿por qué usted arregló por 25 millones? ¿Por qué usted arregló por 10 años? Eso no puede entrar a valorar el juez. Pero sí puede decir el juez, mire, no reunía los requisitos para un proceso abreviado y puedo desestimarlo. Entonces me dirán ustedes, ¿y qué pasa entonces con la confesión de saca? Pues simplemente el juicio regresa por la vía ordinaria, ¿verdad? Y la confesión rendida en este proceso no surte efectos en el otro. ¿Sí? Como que no lo haya dicho. Entonces, creo que va a ser interesante, Alfredo, ojalá tuviéramos la oportunidad de comentarlo cuando haya sentencia, ¿verdad? Pero en términos generales... Te voy a invitar porque ahora me has dado clase de... como buen catedrático me has dado clase de... Lo que estoy tratando es como decir... porque pareciera ser una percepción negativa, un monstruo en el tema del arreglo. No, por supuesto, y hay que decirlo con mucho. La gente tiene toda la razón de indignarse cuando dice, miren, se robó 300 millones y solo va a devolver 30. No es así.
Lo que se hizo, se ocupó una partida de 300 millones, pero no quiere decir que se apropió de los 300 millones. Ahora, yo como ciudadano lo único que sí exigiría, aquí no pediría, aquí exigiría yo como ciudadano que nombren los recipientes de todo ese dinero que se repartió. Porque ahí ha aparecido una lista que no sé si es desinformación. Tenemos que ver si es no, por eso oficial. te digo, no sé si es desinformación o qué, pero cuando el río suena, piedra lleva. Yo como ciudadano, sí, a mí no me gustaría ver de que no se esclareciera quién recibió ese dinero. Creo de que primero por transparencia misma del proceso, tenemos que ver, porque aquí, mira, hay que decirlo con mucha seriedad y como aquí hay gente que tiene doble moral, Alfredo. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿a qué le estamos apostando entonces? ¿Verdad? Si en realidad eso, que diga, bueno, ¿quiénes fueron? Pues, ¿qué es creo que tenemos el derecho de saberlo, si eso es lo que decir? Pero tengo que partir de la base primero de saber, porque ahí anda circulando el tema de redes sociales. No, tenemos que ser congruentes primero la posición oficial. Por eso es que yo quisiera aprovechar tu buenísimo programa de que esperáramos a que el juez se pronunciara y tener sobre la base ya de hechos concretos y no sobre especulaciones y mucho menos de estar conjeturando, ¿verdad? Situaciones que no vienen al caso. Creo que los ánimos están muy cambiados. Pero no vamos a decir como dice Carlos Calleja, ¿verdad? A mí me han dicho que no hay que especular. No. me han dicho que no hay que especular, ¿verdad? Que es tema para otro programa, pero bueno, por favor no nos cambie, ya volvemos. Mira, entremos al tema electoral que ya prácticamente lo tenemos enfrente. Sinceramente, Julio, a mí me dan asco las alianzas que se han hecho. La de Arena, que para mí traiciona todos los principios del partido, además de que se imponen los candidatos. La de Gana, que tú ya hiciste el análisis muy bueno, que prácticamente denota la falta de principios que hay, y el único que se queda fuera es el FMLN, que ya dijo que está dispuesto a hacer una alianza post primera vuelta, ¿verdad? Entonces, yo te digo, a mí en lo personal, el único que me va quedando es Josué Alvarado de Vamos, y probablemente voy a desperdiciar mi voto, pero por lo menos voy a dormir tranquilo. Fíjate que ya son varias personas que me hacen ese mismo razonamiento. Yo creo que el tema de las alianzas era un tema, en mi criterio, estratégico. Creo que hay como dos criterios en el caso de la derecha. Uno lo pueden ver como un síntoma de debilidad y otro lo pueden ver como un síntoma estratégico de unificación. Si lo ves como debilidad, sobre todo en el caso de Arena, que siempre se había mantenido solo, que yo tenga recuerdo, nunca se había ido en una coalición, por lo menos materialmente, ¿verdad? Entonces denotaba un síntoma de fortaleza. Y otros ahora han visto la coalición como un síntoma de debilidad, pero hay que verlo. Hay alianzas, en términos generales, que lejos de sumar restan. Claro. Y creo que todo esto debió haberse analizado. Si a mí me hubiese tocado, dijéramos, estar en un partido y tomar decisiones, yo hubiese esperado la segunda vuelta, porque las reglas de la primera son totalmente distintas a las reglas de la segunda. ¿Qué pasa si no se gana en primera vuelta? Ya no hay forma de seguirle sumando más, porque todas las cartas se tiraron de una manera. Pero me imagino que los que pensaron en la alianza, es decir, bueno, la anterior elección se ganó o se perdió por 7,000 votos. Entonces no nos podemos dar el lujo de que esos 7,000 votos no puedan provenir de cualquiera de los que están en la... Mira, yo iría un poco más allá. Esa elección no se ganó o se perdió por 6,000 votos.
se la robaron por 6,000 votos. Bueno, si ese fuese el calificativo, que te diga que se la robaron, entonces pensaron decir, voy a hacer que la traten de robársela por más votos. Entonces, creo de que al final el análisis, las cartas están, al final de todo esto, creo que a la derecha, a Arena como tal, le están jugando, lo dije, a 3 bandas. Pero fíjate que a mí no solo me preocupa y me da náuseas el contenido de las alianzas, sino que el proceso, digamos, en cuanto a la falsa derecha, como yo considero que Arena es ahorita, lo hicieron a espaldas de sus correligionarios. O sea, primero imponen al candidato presidencial y segundo, por la puerta de atrás, le meten a una foránea que ni siquiera es leal a los principios que supuestamente, que es el principio de provida y profamilia, profesa Arena. Ya no digamos el PCN, con el agravante que desprecia la figura de un héroe nacional como es el coronel Domingo Monterrosa. Entonces, ahora veamos por el otro lado, gana. Eso de que a medianoche le meten a un candidato que anteriormente había expresado desprecio por el partido, mira, yo como correligionario de Gana estuviera como la gran diabla de Bravo. No esperaba menos que tu análisis, pero tampoco podemos llegar, Alfredo, a decir, mira, aquí estamos entre el cáncer y el SIDA. Es decir, tiene que haber una esperanza motivadora. En el caso de la alianza, de cómo se obtuvo la vicepresidencia, entiendo que esa fue una propuesta del PCN, ¿verdad? Que es, dijéramos, el que le ofrece como una cuota de poder a Arena. Muchos dicen que no. No, es que no fue así. Yo te digo porque yo conozco internamente, por lo menos del parte del PCN. Eso se lo impusieron al PCN. El PCN lo que andaba buscando era dueño. Lo que andaba buscando era financiar su campaña. Y entonces al PCN le dijeron, mira, ¿es esto o ahí nos vemos? Yo no puedo decir muchas cosas porque sé que a un amigo mío también le ofrecieron el mismo tema, solo oyendo de primero. Yo siento, creo, yo al final, que ojalá esta coalición, que aunque no lo quieran aceptar, también va a ser cogobierno. Porque yo no creo ni puedo entender de que no vaya a haber un cogobierno en el acuerdo de que se haya dicho. Si te vas al tema de Gana y del tema del FMLN, te insisto que si Arena no gana en primera vuelta, la tiene complicada, porque si pasan a una segunda vuelta, te voy a poner el escenario, Arena, FMLN, queda fuera Nayib Bukele. ¿A quién crees que le va a apostar el FMLN aliarse? ¿Con Nayib Bukele? Hoy dale vuelta. ¿Qué pasa si es Arena, Nayib Bukele? El FMLN va con Nayib. Al final, esa coalición se va a venir. Entonces, creo que la derecha tiene que ser sumamente estratégica, saber definirse en aquellos temas, recuperar, unificar el partido, y eso pasa por muchas veces sobarle la espalda a mucha gente. Yo creo que la mayor responsabilidad que tiene el candidato de Arena es precisamente tomar ese liderazgo, de lograr abrazar, de llamar a toda la gente descontenta para poder enfrentar el próximo día. Mira, yo se lo dije a un buen amigo del PCN, y ustedes han comprado un boleto de tercera clase en el Titanic. Y no digo tercera clase por despreciar al PCN, sino que porque les metieron a un candidato foráneo que representa valores que el PCN en su vida ha expresado. ¿Te referís al tema puramente del aborto, del tema puramente pro familia y la actitud hacia la Fuerza Armada? No, pero entiendo que ella estuvo en un programa de televisión, no la voy a defender, pero dijo claramente que ella era
pro familia, que ella no estaba en contra del aborto. Pero bueno, eso es lo que yo vi. Ella lo que dijo es que la habían obligado a firmar una carta a donde ella se comprometía a no tocar esos temas. En ningún momento, dijo ella, se definió. Pero, ¿sabes lo más grave del caso? Es que sea lo que sea en esas tres cosas, lo principal son los dueños de los partidos. Decime tú si esa fórmula presidencial va a luchar por reformar la economía de El Salvador en el sentido de eliminar privilegios que tanto daño le están haciendo a El Salvador. Yo esperaría que el señor Callejas, de llegar a la presidencia, lo hiciera. Es que si no, mira, entonces sí nos acabamos. Ya no podés seguir en un régimen de repartición y de piñatas, Alfredo. Es que este país no lo aguanta. Pero mira, si tú analizas quiénes son los dueños del partido y quiénes son los que lo impusieron a él, y de remate dice, a mí me han dicho, ¿qué es lo que te deja entrever? O sea, que el muchacho no tiene mucho criterio propio y va a terminar haciendo lo que los dueños del partido, que lo impusieron a él, van a demandar. Yo no, honestamente, yo no veo a esa fórmula presidencial abogando por cambios estructurales. Analicemos a la vicepresidenta, la candidata a la vicepresidenta, que tiene una gran capacidad intelectual, pero ella no es independiente. Ella ha sido empleada del sector azucarero, ha sido empleada del ESEN. ¿Y quiénes son los dueños del ESEN? No voy a mencionar nombres, pero ¿quiénes son los dueños del ESEN? Mira, no te puedo negar, tenés toda la razón, que el que paga el mariachi pide la canción. Si lo ponemos, es la triste realidad. Es la triste realidad, pero yo esperaría, precisamente apelaría, mejor dicho, conozco a Carmen Aída en el sentido académico, ¿verdad? Ella es decana de la Facultad de Economía de la escuela que tú decís, yo era decano de otra facultad de Derecho de otra universidad. En el tema académico yo no tengo ninguna... Nadie puede cuestionar. Es una persona muy capaz. Nadie puede cuestionar. Ahora, yo sí creo que tiene todo el perfil académico para sostener una posición, porque se está jugando no solo su trayectoria profesional, pero si la ven así, que la van a mangonear, yo esperaría que no. Es que yo esperaría que no. Mira, perdóname, pero yo creo que por eso la pusieron. Y te voy a dar ejemplos. El doctor Borgo. ¿Qué llegó a hacer el doctor Borgo como vicepresidente? A defender los intereses de Taca. Si Taca lo puso. O sea, yo le tengo aprecio en lo personal al doctor Borgo. El único que se salva para mí es Carlitos Quintanilla, porque ya el servil era Flores, ¿verdad? A Ana Vilma de Escobar, ¿de dónde viene? O sea, entonces... Yo no puedo negar realidades que se pudieran haberse planteado. Lo que te estoy diciendo yo es que las condiciones en que se desarrollaron cada una de las presidencias, donde no estaban sujetas a una fiscalización más de la sociedad, ahora con las redes sociales, Alfredo, hay un control, dijéramos, más social sobre las actuaciones, está más en vitrina. No niego las realidades que tú has planteado, no puedo negar frente a realidades, pero yo esperaría, por una sola razón, si la derecha no entiende que debe haber cambios estructurales y llega al gobierno y no hace esos cambios, se acabaron. Mira, como decía un socio nuestro de Panamá, OEA, olvidemos este asunto. Te veo no muy optimista por el próximo evento. No podemos perder las esperanzas, Alfredo. Mira, es que yo no estoy optimista, sinceramente. Yo creo que prácticamente nos están diciendo, mira, ¿cómo quieres morir? ¿Fusilado o ahorcado? Porque de todas maneras te vas a morir. Y yo por eso es que voy a apoyar a Vamos, a Josué Alvarado, porque creo yo que es la única persona que tiene el perfil correcto para sacar adelante este país.
y ojalá que abrace reformas estructurales que este país necesita, que no veo cómo los partidos grandes van a realizar. Bueno, vamos a ver los planteamientos programáticos también, ¿verdad? Sí. Porque quiero ver, yo te puedo prometer de aquí al cielo, mira, tú y yo sabemos que las economías no se reactivan por decreto. Así es. Tenemos que ver las condiciones para que se desarrolle, tiene que haber una seguridad jurídica. Seguridad, fíjate que a mí me llama poderosamente la atención. Nadie está hablando de los 15 muertos diarios que aparecen todos los días en este país. Y mucho menos de soluciones. Por eso te estoy diciendo, pero nos tienen metidos en todo un circo, que no te digo que no se haga, pero yo le digo a los televidentes, mire, se han puesto a pensar en los problemas estructurales de este país, de la seguridad, de la educación, de las medicinas en los hospitales. ¿Qué esperamos? ¿Dónde está la oposición de este país? Mira, yo sé que no les gusta que les diga esto, pero se los tengo. La gran ventaja que tiene el FMLN es que no le han hecho la oposición constructiva que debería de hacerse. Entonces, eso es lo que digo. ¿Qué estamos pensando para estos 15 muertos diarios? ¿Qué están pensando cómo va a reactivar este país? ¿Cómo va a arreglar el tema de la salud? ¿Qué es lo que está demandando este país? Entonces, siento yo que tiene que haber un replanteamiento. Pero yo espero, mentes como la tuya, la trayectoria, creo que debería de tratar de convencerte de unirse para sacar este país adelante. Mira, como decía Einstein, si vas a seguir haciendo lo mismo, no esperes diferentes resultados. Y yo honestamente... ¿Crees que va a ser lo mismo? Creo que es más de lo mismo. Yo tengo la esperanza que Mira, no. yo si no hubieran impuesto a Carlos Calleja y hubieran dejado que Javier Simán fuera el candidato, yo ahí sí entusiastamente te diría, tengo fe en que las cosas van a cambiar. Pero esa imposición que hicieron, me dijeron totalmente lo contrario. Pero bueno, asumamos esto por uno. Pero este momento es totalmente diferente. Ya puedo entender esa posición, pero aquí es de unificar, dijéramos, todo un planteamiento programático. Por eso dije que el llamado a dar los espaldarazos es el candidato, es llamar a su gente nuevamente. Las heridas que se pudieron se entienden, cuesta digerirlas, pero están en un momento crítico que si no se hace se va a lamentar. Que Dios te escuche y quedamos pendientes para el próximo programa, Julio. Ojalá, gracias Alfredo, ha sido muy interesante. Hemos dicho cosas con mucha trascendencia, ¿verdad? Que ojalá sepan interpretarse, ¿verdad? Y no empiecen a conjeturar aún cosas que no sean las más adecuadas. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.